Vamos a dar comienzo a esta 12ª sesión virtual del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y la Investigación Científica, Saberes y Prácticas. La ponencia del día de hoy se titula Presente Maestras Escritoras en Educación, revista mensual, que será presentada por la doctora Raquel Díaz Galván. Posteriormente comentará el texto la doctora Milada Bazán. Esperemos que en el transcurso de la sesión pueda conectarse. La dinámica de la sesión será la siguiente. La doctora Díaz tiene de 15 a 20 minutos para su presentación. A reserva de que se conecte la doctora Bazán, también tendrá de 15 a 20 minutos para comentar el texto. Posteriormente tendrá nuevamente la palabra la doctora Raquel por si quiere responder o comentar algo más. Luego se dará la palabra al resto de las y los asistentes que quieran participar, comentar o preguntar. Se les solicita, por favor, a las y los asistentes mantener su micrófono apagado durante las participaciones de las ponentes. Como se mencionó al inicio, la ponente del día de hoy es la doctora Raquel Díaz Galván, quien es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, cursó la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado como conferencista en congresos nacionales e internacionales de historia y educación. Como docente, ha elaborado en diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad La Salle, el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es catedrática de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde se ha desempeñado como coordinadora del Colegio de Historia. Sus líneas de investigación son Historia Política del siglo XIX e Historia de la Educación del siglo XX. Bienvenida, doctora Raquel. Es muy grato tenerla en esta sesión. Le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a ir compartiendo mi pantalla y al mismo tiempo quiero aprovechar para agradecer, si me permiten, en primer lugar, a los organizadores de este seminario interinstitucional, su trabajo y su esfuerzo para contribuir en el conocimiento de la historia de la educación. También agradezco a la doctora Milada Bazán su lectura y de antemano sus generosos comentarios que sin duda van a enriquecer mi investigación. También quisiera agradecer a mi colega, la maestra Rocío Ramírez, el haberme compartido los trabajos de este seminario. Y para ir comenzando, quiero aclararles que, no sé, quitar esto. Perdón, que he hecho un poco un cambio en la presentación del trabajo con respecto al texto, en función de optimizar el tiempo y hacer más clara la presentación. Supongo que ya están viendo mi pantalla. Es este trabajo, como ya me hizo favor la moderadora de presentar, lleva por título Presente, Maestras Escritoras en Educación, revista mensual. Y el tema central, por supuesto, es la revista, la publicación Educación, revista mensual, y la pienso abordar a partir de dos elementos. Un elemento que tiene que ver con la revista como tal, y el otro elemento que considero que es la parte fundamental de mi trabajo, es el ver quiénes son las maestras que participan como escritoras a partir de sus contribuciones en los distintos números de la publicación. Lo primero que me interesa resaltar es que Educación, revista mensual, aparece por primera vez en septiembre de 1922 y concluye en enero de 1924. Durante este tiempo se hicieron 3 volúmenes, los 2 primeros con 6 números cada uno, y del tercero solamente se alcanzó a publicar un número, que es el que aparece ahí. Esta es una revista importante porque se trata de una revista especializada
en el tema en concreto de la educación en los distintos niveles que existían en el país. Y con ella, obviamente, hay otros dos elementos que me interesa resaltar. Que se trata, en primer lugar, de un grupo, yo diría, interdisciplinario, conformado a partir de un consejo de redacción encabezado por el maestro Lauro Aguirre, y con él un grupo de maestros, y como dice la misma publicación, de distinguidos maestros que van a colaborar tanto a nivel, o esa era la intención por lo menos, extranjeros y mexicanos. Y entonces, hablando de las personas, el primer personaje que me interesa resaltar es el maestro Lauro Aguirre, dado que además de maestro, además de normalista, es considerado como uno de los principales pilares del normalismo en nuestro país, ¿no? Y obviamente va a ser él el que va a tener la iniciativa, la inquietud de fundar esta publicación. Y con ese equipo de colaboradores vamos a distinguir a tres maestras. Ana María Berlanga, que en ese momento era la directora de la Escuela Normal para Maestras. Carmen Ramos, que era maestra de metodología del kindergarten de la Escuela de Altos Estudios, que más tarde, como ustedes saben, se convertirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la maestra Palma Guillén, que en ese momento desempeñaba el cargo de inspectora técnica. Y aquí hay un primer planteamiento importante. Estamos hablando de un equipo de cerca de 30 personas y solamente hay 3 maestras. Yo hasta ahorita desconozco si solamente se les invitó a ellas o si son ellas las únicas que respondieron o que se interesaron por colaborar con la publicación. Pero bueno, el otro aspecto importante que me interesa destacar son que se trata de una publicación que incluye a propósito varias instituciones. ¿Por qué? Porque los maestros que van a colaborar pertenecen a las 3 normales de la Ciudad de México de ese momento, que sin lugar a dudas serían las normales más importantes del país. Estoy hablando de la Escuela Normal para Maestras, de la Escuela Normal para Varones y de la Escuela Nocturna, que se encontraban en parte de lo que vemos en la imagen, ¿no? Esta es parte del edificio que ocupaban las normales. Y con ellos también tendremos maestros que colaboran en, como dije, en la Escuela de Altos Estudios, en la Escuela Nacional Preparatoria, y por ahí, si alcanzaron a ver, hay la participación de un químico, es decir, de la Escuela de Ciencias Químicas. Entonces, este es otro factor que considero contribuye a considerar que la publicación indudablemente es muy importante. Y para eso, bueno, me interesa abordar el segundo aspecto, centrarme en ese segundo aspecto, que son estas maestras que además de, obviamente, llevar a cabo su labor docente, van a, como se dice, abrir las aulas a otro ámbito que parece que está relacionado, pero que inclusive en nuestros días, pues no es tan común, ¿no? Que las maestras, además de interesarse en la docencia, se investiguen en la difusión de sus saberes, en la difusión de sus experiencias. Y entonces, como vemos en la imagen, una de las primeras o la primera maestra que participa en la publicación es la profesora Ana María Vargas y nos presenta un artículo que habla sobre el teorema de Pitágoras. No es que haya una línea editorial como tal, porque eso no predomina en la publicación en general, pero algo que distinguimos en el artículo de Ana María Vargas es que presenta, digamos, una clase a partir de 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre o conclusión. Y entonces se trata de un artículo que presenta una clase práctica de cómo se puede trabajar el teorema de Pitágoras, que pretende ser, yo diría, una lección para otros maestros. Particularmente me llama la atención la manera en que ella presenta su trabajo, de una manera muy clara, muy sencilla, pero sobre todo tratando de llevar a la práctica la aplicación del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana. Otra de las autoras importantes es Refugio Amezcua. Ella nos presenta, como ven ahí, La caída de las hojas, es el título de su artículo.
Es una clase para primer año y al igual que la maestra Vargas, nos habla de un plan de clase en esos varios momentos. Sin embargo, más allá de que nos presente un inicio, un desarrollo y un cierre de una clase, considero particularmente valioso que la maestra Mezcua no solamente esté centrada, como dice ahí, su propósito, distinguir las características del otoño. Además de eso, nos habla, por supuesto, que el maestro debe pedir en esta clase, la propuesta es, por ejemplo, que el niño observe la temperatura, el cambio del día, de la noche, pero no solamente del día, de la noche, de la temperatura, sino de las plantas, de la vegetación, de los frutos, y que no se quede solamente, parecería en una clase elemental, yo diría, de ciencias naturales, sino además nos propone algo que considero que es importantísimo. Que el maestro que imparte esta clase tenga presente que se le recomienda que elabore un cuento, que redacte un cuento que esté relacionado con el otoño, con la caída de las hojas, y que con ese cuento, inclusive si vamos más allá, que busque o que prepare también un canto para que los niños a través de puedan, le voy a llamar, reafirmar sus conocimientos. Esto en la escuela es lo que llamamos, en la normal, llamamos una correlación. Trabajar contenidos de ciencias, pero vinculados con, en este caso, con el español, e inclusive con la educación artística, que es a lo que aspiraríamos en algún momento. Es decir, no fragmentar el conocimiento, sino vincularlo. La siguiente colaboradora, y obviamente es una de las más conocidas, digo, de las pocas que pudieron participar, es la maestra Carmen Ramos. Es una maestra que indudablemente, además de haber dado clases, según lo que nos dice la revista, y obviamente había dado clases en primaria, pero bueno, está ahorita en la Escuela de Altos Estudios, se ha distinguido por ser autora de libros enfocados a la lectura, a la enseñanza de la lectura y de la escritura. Este es un ejemplo de uno de los títulos que ella hizo, se llama Ventura. Hay otro que se llama Luz, que también es un libro de lectura para enseñar, no en tercero, sino en cuarto, si no mal recuerdo, y también tiene otro que se llama Victoria. Es decir, que es una maestra que había demostrado ya que no estaba metida exclusivamente al trabajo docente, y no porque no sea importante, sino, como nos decía Chartier, que quizá podríamos explicarlo como el haber entendido que una de las funciones de los textos es evitar que algo digno de recordar se pierda en el tiempo, ¿no? Y ella en particular nos presenta un artículo que se llama Orientaciones Generales para la Enseñanza de la Lectura y la Escritura. Y aquí yo distingo dos momentos en su artículo. El primero, donde nos habla precisamente de estas orientaciones generales, de estas recomendaciones, que van inclusive de enseñarle al maestro cómo debe él a su vez enseñarle a los niños a tomar el lápiz y cómo empezar a hacer algunos trazos de esto que conocemos como la psicomotricidad fina. Ejercicios en ese sentido para después pasar a la lectura a partir de frases, de ideas completas que estén vinculadas con la vida cotidiana del niño. Aquí que me interesa resaltar que generalmente, y yo diría lamentablemente todavía hoy en las escuelas primarias nos encontramos maestras de primero que quieren enseñar a leer a partir del silabario, ¿no? De mami, mi, momu, sa, se, si, so, su, que sin duda puede tener sus bondades, pero pensaríamos que es un método que ya tendría que haber sido superado. Y le agregaría un detalle más: el enfoque de la enseñanza del español hoy en día nos plantea ideas completas, es decir, trabajar los niños la lectura a partir de ideas, de frases, no de segmentar a partir de letras o de sílabas, ¿no? Entonces, por ahí iría el trabajo de la maestra. El siguiente trabajo tiene que ver con un artículo que se llama El abeto, y algo que me llamó muchísimo la atención es que no es una lección elaborada por la maestra Guadalupe García Núñez. Se trata de una traducción. Y aquí yo le agregaría que tiene una gran complejidad porque es traducir algo
de un texto que pretende enseñarnos una lección para los maestros en la escuela. ¿Qué es lo interesante aquí que yo rescataría? Que este artículo, a diferencia de los anteriores, no está planteado, como ustedes pueden ver, en paso 1, paso 2, paso 3, sino está planteado a partir de una narrativa en donde lo que se pretende es que los alumnos, o la recomendación, la sugerencia es que se formen equipos alrededor de una temática, como sería en este caso el abeto, y que cada uno de los equipos investigue elementos relacionados con. De entrada pensamos que es un artículo de una lección de ciencias naturales, porque estaríamos hablando de las plantas, de las características de las plantas, específicamente de los tipos de abeto, y con ella cuáles son los productos que se obtienen de este. Con eso, obviamente también se pretende que el alumno investigue más allá del salón de clase, y esto nos llevaría a la vinculación de la escuela con la comunidad, a partir de que los alumnos entrevistan a los padres, a los vecinos, sus saberes con respecto a. Y aquí considero importantísimo que no se queda, insisto, parece que es una lección de ciencias, pero que la autora en esta traducción nos dice, bueno, es importante que a partir de ese tema se busque, no lo dice en esas palabras, ¿no? Así lo interpreto yo, vincularlo con otras asignaturas como sería, por ejemplo, el español, a partir de distinguir un vocabulario específico, por ejemplo, o de estudiar las conjugaciones verbales o las descripciones, los resúmenes, entre otros elementos que podrían ser útiles al español. Pero con ello, por ejemplo, las matemáticas, a partir de plantear problemas que requieran el uso de sumas, de restas, a partir, por ejemplo, de calcular costos problemas, digamos, en cuanto a los precios de los productos derivados. Esta propuesta que nos hace, o esta traducción que hace la maestra Guadalupe García, tendría y estaría más en vinculación con lo que hoy en día conocemos como los proyectos de aula. Esto estaría muy cercano a esa propuesta de proyecto de aula. Y por último, y pienso que es una de las autoras, o de todas ellas, la más conocida hasta ahora, y eso implica que tenemos ahí varios retos que seguir indagando con respecto a las otras maestras. Pero bueno, la más conocida hasta ahorita, que yo he identificado, por supuesto, es la maestra Estefanía Castañeda, que además va a ser la autora que más participaciones va a tener en la revista. El primer artículo que ella presenta se llama Estudios acerca del kindergarten, y aquí nos habla de una nueva institución que considera que es importante que se establezca en nuestro país. Y para ello nos habla de los propósitos de esta nueva institución. Uno, por ejemplo, es que tendría que responder a las necesidades, los instintos y las aspiraciones de los infantes. Otro propósito, según lo que nos plantea la maestra, es que tendría que tener una educación recreativa, gradual y armónica entre el cuerpo y el alma de los niños a partir del juego. Otro de los propósitos, fíjense, pienso que es muy importante, promover derechos del pueblo. Estamos pensando en el kindergarten, ¿eh? Derechos del pueblo, la autonomía y la democracia. Obviamente esto responde a una causalidad histórica. Tengamos presente que recién acaba de terminar la etapa armada de la Revolución Mexicana, y la sociedad se ha trastocado y hay muchos, yo diría, anhelos de modificar lo que se ha vivido hasta ese momento. Otro de los propósitos es hablarnos de los tipos de kindergarten que debería existir. Y entonces nos habla del el que ella llama el normal, el práctico, el subprimario y el material. En su segunda contribución, es una continuación del trabajo que nos presentó, y en ella nos plantea básicamente, en primer lugar, que el kindergarten debe ser un libro viviente, es decir, un lugar donde el niño observe y aprenda de la naturaleza. Y esto lo fundamenta en pedagogos importantes como Pestalozzi, Spencer y Repsamen. También nos habla en este artículo de las características que tendría que tener esta nueva escuela. Me refiero a que tendría que ser fundada anexa a una escuela primaria
que contara con el espacio suficiente para poder tener instalaciones como serían una sala del trabajo del hogar, una cocina, un comedor, una sala de juegos y festivales, pero sobre todo un lugar suficiente para el campo de cultivo y la crianza de animales domésticos. Evidentemente esta escuela tendría que estar fundada, tendría que estar vinculada con la escuela primaria. El tercer artículo es ejercicios recreativos, y aquí ella retoma, obviamente, y a diferencia de la maestra Guadalupe, ella hace una adaptación de una lección de Hofer de la Universidad de Columbia, y lo que nos plantea es que a partir de una festividad que puede ser común a varios países, los niños estudien en el kindergarten cómo se celebra esa fiesta, es decir, las costumbres, las tradiciones, pero se vincula con actividades artísticas como sería la danza, la música y el arte. Y con ellos ejercicios de imaginación, todo ello a partir del juego, que sería uno de los propósitos de esta escuela. Y por último, nos plantea un artículo, debo decir que los 4 son muy extensos, que titula brevemente El arte, y que se trata, como ven ahí, de un programa de la Unión Internacional del Kindergarten, en donde ella lo desarrolla de tal manera que le da elementos a los maestros para poder trabajar a lo largo de todo un ciclo escolar. Esto que parece que es exclusivo del arte, pero que se vincula con otros saberes de otras disciplinas. Esto sería, digamos, en términos generales, la participación de las maestras, y yo en lo particular pienso que mucho de lo que se ha planteado en esa revista sigue vigente para la escuela, no solamente para el preescolar, sino para la escuela primaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por la exposición. Ahora presentaré a la doctora Milada Bazán, que afortunadamente logró estar con nosotros. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, es investigadora del Colegio Mexiquense, es autora de diversos libros y artículos de revistas, también ha realizado distintas colaboraciones en obras colectivas. Entre sus publicaciones se encuentran Historia de la Educación durante el Porfiriato, en búsqueda de la modernidad, procesos educativos en el Estado de México, 1873-1912, Laura Méndez de Cuenca, su herencia cultural, entre otros. Actualmente sus líneas de investigación son Historia de la Educación durante el Porfiriato a nivel nacional, estatal y regional, Vida cotidiana durante el siglo XIX y el Imperio de Maximiliano, Biografía e Historias de vida. Bienvenida, doctora Bazán. Le doy la palabra para que nos dé su comentario sobre el texto. Bueno, muchas gracias a Carlos Escalante por haberme invitado a participar con ustedes el día de hoy. Me da mucha pena haberme incorporado tarde, no fue mi culpa, fue la culpa de la luz en Tepoztlán. Así que me da, bueno, siento mucho que no pude oír a Raquel hasta lo último, pero quiero felicitarla, me gustó mucho su texto, pero quisiera hacerle varias observaciones en forma y en fondo. Bueno, a ver. Creo que la introducción parte de la introducción está en como un poco cambiar el orden del artículo, no porque esté mal, sino porque pienso que debe ser de diversa manera. En la página 4, donde dices, página 5, donde dices en el principio, creo que estos 2 primeros párrafos deben ir a la introducción. Además de introducir tu tema, hablar un poco sobre la importancia de la revista. Creo que hablas poco sobre Lauro Aguirre,
Creo que fue un personaje muy, muy importante y que hay que resaltar un poco más su figura. Creo que falta contexto histórico en general, algo sobre la política, algo sobre el régimen, como de lo macro a lo micro, ¿no? Primero hablar del contexto histórico en general y después del contexto de la educación, ¿no? Estamos en esta época tan gloriosa de la historia de la educación en México. Yo creo que ha sido la etapa más estudiada por los historiadores, pero bueno, no conocía la revista esta, bueno, desde luego porque no me dedico a esta época, pero creo que es muy importante y creo que es muy importante lo que haces de haber seleccionado a las mujeres, ¿no? Y tener esta perspectiva de género que en realidad no abordas. Creo que es una omisión. Creo que tendrías que hablar más sobre las cuestiones de género y cómo se abordan en la historia. Hablar sobre lo que piensa Scott, ¿no? Que ha sido la teórica más citada, yo creo que en la historia reciente, pero hay muchas otras mexicanas que tratan sobre estudios de género, ¿no? Tendrías que ver, por ejemplo, el Centro de Estudios de Género de la UNAM y el Centro de Estudios de Género, no sé si así se llama, el de la Metropolitana de Xochimilco, donde está Ana Lau Jaifén y donde está Gisela Espinosa y muchas otras que se han dedicado precisamente a estudiar a las mujeres que escriben, a las mujeres que enseñan y a las mujeres que han dado un salto muy importante en el feminismo. Aquí tengo muy aquí a la mano un libro sobre ellas que se llama Mujeres, Feminismo y Sufragio en los años 20. No te lo digo para que este no es el tema, pero sí es el año y sí es el tema en cuestiones de género, porque estamos en 1922 cuando un grupo de mexicanas van a Estados Unidos a las conferencias panamericanas que convocaron unas estadounidenses, pero querían que se incorporaran latinoamericanas para que lucharan por la misma causa. Aunque en Estados Unidos iban mucho más adelantadas que nosotras, allí el sufragio ya existía. En México sabemos que fue hasta 1953, pero de todas maneras hay un grupo de mujeres como muy de avanzada, entre ellas Elena Torres, y creo que no te vas a dedicar a esto en tu artículo, pero creo que es importante contextualizar pues a todas estas mujeres mexicanas que ya estaban en el primer plano de la primera ola del feminismo internacional. Bueno, después de la introducción, que creo que tendrías un poco que cambiar, vas a la parte metodológica, ¿no? De hecho, en tu proemio o introducción, tú empiezas con Chartier. Me parece muy bien, me parece muy adecuado, me parece que hacen falta más teóricos de la cultura escrita. Hay varios y muy buenos. Creo que nada más Chartier es poco, la verdad. Creo que te enriquecería tu artículo. Me imagino que tu idea es publicarlo, ¿no? No supe bien cuál era el objetivo, pero me imagino que cuando se presenta así en seminario es porque tu idea es publicarlo. Entonces, bueno, ampliar esta parte de los teóricos de la cultura escrita, que también podrías buscar a teóricos de la cultura escolar, como Agustín Escolano,
¿no? Que me parece importante. Podrías ver a Peter Burke. Me parece que sería enriquecedor para ti ver su libro, que es Historia Cultural. Podrías ver a Michel Desserteau. Y podría ayudarte la lectura de un artículo muy bueno de Alicia Civera que se llama Mujeres, Cultura Escrita y Escuela en el Estado de México durante la primera mitad del siglo XX, que te queda así como anillo al dedo, porque es justo mujeres, cultura escrita y primera mitad del 20. Y además Alicia Civera, pues es muy buena y conoce muchísimo del tema. Bueno, entonces, sigo con esta parte, en esta parte teórica. Creo que podría ser muy útil para el lector hacer un anexo, ¿no? Que hicieras un anexo, como que los anexos aclaran mucho el panorama de los artículos. Bueno, a mí me parece. Un anexo con los nombres desde luego de las escritoras, con el tema de los artículos, con el mes y el año de publicación, y me parece que enriquecería mucho tu artículo si le incluyes algunas fotografías. Algunas, no pude ver tu presentación, pero seguramente pasaste algunas fotografías de ellas. Me parece que sería, pues, enriquecedor, ¿no? Siempre la parte visual, la parte de imágenes, enriquece mucho un artículo. Bueno, entonces voy a ir analizando tu artículo. Siento que en varias partes mencionas temas como si fueran novedosos de 1920. En realidad vienen desde el Porfiriato. En realidad creo que el paradigma educativo más importante en la historia de México fue el de Benito Juárez con la Ley de Instrucción Pública de 1800, a ver, momento, 67. 67. 67. De ahí, no conozco mucho la historia del siglo XX, pero lo que yo he leído es que no ha cambiado gran cosa. Allí se dio como un gran cambio en el paradigma educativo de México, que han cambiado desde luego muchas cosas, pero no ha cambiado la base teórica que se dio en 1867. Entonces tú en varias partes del texto, por ejemplo, dices, una de las primeras profesiones donde se aceptó que ellas podían participar, además de la enfermería, era la de profesoras, ¿no? Desde el Porfiriato ya habían incursionado en la enfermería muchas mujeres, ya había secretarias, ya había muchas mujeres que participaban en el comercio y desde luego el boom del magisterio empezó durante el Porfiriato. Entonces yo creo que sí te tendrías que ir un poco para atrás y dar esos antecedentes históricos. Bueno, aquí en la página 5 es donde te había dicho que los primeros 2 párrafos creo que van a la introducción. Aquí ya viene, digamos, el título de las maestras escritoras que tú pones en página 6. Y aquí también tendría que venir, bajo mi punto de vista, digamos, primero la introducción donde está el tema y vas de lo macro a lo micro. Después viene esta parte que tú pusiste al final, que hablas de la publicación en la página 20.
¿no? Me parece que eso está muy bien. ¿Cuál fue el objetivo de la publicación? Los años, el tiraje creo que no se puede conocer, creo. En el Porfiriato no se sabe el tiraje de nada, o sea que no sé si tú lo conociste. Pero digamos, esta parte que es muy importante acerca de la revista, que son 4 hojas, bajo mi punto de vista, deben ir al principio, ¿no? Después de tu introducción, tú hablas de la revista y luego hablas de tus autoras. En la introducción de tus autoras, aquí tengo yo que tuve la suerte de encontrar esta revista, que es el volumen 2. El volumen 2, hay 3 volúmenes de esta revista, según lo que nos dices en tu artículo. Y aquí yo veo una riqueza muy impresionante de artículos. Yo sé que nada más quisiste incluir los artículos de mujeres. Eso me queda muy claro. Pero hay muchos temas muy importantes entonces, y como dices tú a lo largo de tu artículo, muy vigentes hoy en día. Por ejemplo, hay artículos de Moisés Sáenz, Lucio Tapia, y luego hay otra cosa muy interesante que se llama el miedo y la timidez en la infancia, una escuela de negros que muchos blancos quisieran, de Gregorio Torres Quintero, en fin, un índice muy importante, muy taquillero, así para que se vendiera esta revista, que bien a bien no dices bien el objetivo. Yo me imagino que el objetivo de la revista es que los maestros aprendan de ella, porque no lo dices así muy claramente, los maestros aprendan de pedagogía y actualicen sus conocimientos. Entonces, pues la riqueza es así como muy impresionante. Están los mejores educadores y maestros de la época. No sé si se usaba todavía el método onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero, ¿no? Que fue en el Porfiriato como el método más popular. Entonces aquí yo te preguntaría, ¿cuál fue tu criterio para ordenar a tus escritoras? Veo con mucho interés que se habla mucho de la enseñanza objetiva en el sentido de hacer con las manos objetos con papel o con cartón, no sé, ¿no? Entonces están haciendo un triángulo y están haciendo varias cositas así con papel. Eso viene de la enseñanza objetiva, intuitiva de los sentidos que se usaba en el Porfiriato. Allí estuvo candente, o sea, los niños aprendían con las manos a hacer cosas en papel a través de los sentidos. Claro, algunos niños, porque no en todas las escuelas, digamos solo en las escuelas de primera y segunda clase. Yo te preguntaría, ¿había exámenes escritos? Y si los había, pues sería interesante verlos. Guadalupe Mendoza acaba de hacer un artículo muy interesante, claro, actual, en la actualidad, en años muy recientes, y analizó los exámenes de secundaria. Entonces, pues no hay prueba más candente que ver qué es lo que están aprendiendo los niños. Entonces, ese artículo de Lupita Mendoza me parece muy original, porque hasta la fecha creo que pocos historiadores han ido a ese tipo de documentos. En el Porfiriato no había exámenes escritos, entonces pues es un vacío enorme. Pero en los años para acá, si los hay, pues sí se me haría importante verlos, ¿no?
Bueno, me parece importante lo que dices aquí, que la idea de la educación es como una educación transversal, ¿no? De tipo transversal, que no solo aprendes en lengua nacional, no solo aprendes lengua nacional, sino que todo va hilado. De hecho, eso también viene del porfiriato, ¿no? Cuando la máxima de orden, progreso, ciencia, naturaleza, todo eso iba imbuido sobre todo en las lecciones de cosas, pero se enseñaba, bueno, más en teoría que en la práctica, en todas las materias de la escuela. Bueno, creo que el problema de la educación en México, alguno de los problemas que tal vez creo que podrías como enriquecer mucho esta parte de las maestras cuando las introduces. Me imagino que de algunas no tenías datos biográficos, puedo suponer, pero bueno, si pudieras aumentar algunos datos biográficos y a qué se dedicaron, pues sería interesante. Creo que algo que ha agobiado a la educación en México es algo que decían en el porfiriato reformitis, ¿no? Ha habido en la historia de México como una manía, eso lo dice también Manuel Gil actualmente, una manía por legislar, ¿no? No, o como dices tú, como que para estar a la moda, ¿no? Hay esta cosa de México está a la moda, entonces hay que meter este tipo de ley educativa o de método. Entonces, no se puede ver en realidad el avance de la educación porque ya viene otra ley, ya vienen nuevos métodos. Entonces, lo mencionas tú algunas veces, entonces no sé si también podrías incluir algunos antecedentes. En la página 12, en el kindergarten, ahí, a ver, espérame, déjame ver. Le quedan 3 minutos, por favor. Uy. Bueno, aquí en el kindergarten, los datos no están muy correctos, porque el primer kindergarten que se estableció en México fue en Orizaba, por Enrique Lauch, y de ahí se extendió al resto de la República. Laura Méndez de Cuenca fue una de las primeras maestras en kindergarten en 1884, cuando ya había 3 escuelas de este tipo. Entonces, como corregir esta parte histórica que no la tienes muy bien. También dices que Froebel había fundado un kindergarten en 1903, eso tampoco. Pestalozzi ya había muerto. Spencer, en efecto, escribió el texto más importante para los maestros sobre educación moral, intelectual y física, pero nada que ver con lo que dices aquí. Entonces, bueno, me voy a correr todo esto. Creo que me voy a los lectores. Esta parte creo que debe de estar al final, como está aquí, pero debes de pasar la otra parte sobre la calidad de la revista al principio. Y las consideraciones generales creo que también te falta realmente apuntar ahí cuál fue el objetivo de la revista, cuál fue su principal destino, y más que un resumen que creo que es lo que escribiste aquí. Bueno, con eso termino medio salteada, pero bueno. Gracias por invitarme a participar, a comentar esta revista tan importante. Y felicito a la autora. Gracias.
bueno, ya habían dicho el orden de la sesión, entonces estaba esperando, perdón, la moderadora, pero bueno, sé que me toca a mí, les agradezco. Doctora Milada, yo decía al principio que de antemano pues le agradezco muchísimo sus comentarios, que indudablemente van a enriquecer mi investigación. Y aquí voy a tratar de seguir, digamos, un guión que tomé de lo que usted amablemente me comenta. Debo decir en términos generales que este trabajo forma parte de otra serie de artículos que inclusive ya he publicado en relación con la revista Educación. Y con ellos, o en ellos, perdón, ya he planteado parte de lo que usted me comenta en este sentido. Uno, el contexto histórico en el que estamos trabajando. La revista, como lo anoté y lo presenté en el trabajo, se funda en 1922. Estamos en el proceso de, ya se acabó, perdón, la etapa armada de la revolución, estamos en el proceso de la reconstrucción nacional. Reconstrucción que, como ya sabemos, es política, por supuesto, es económica y social, pero sobre todo es cultural. Y en ese marco de la reconstrucción nacional, indudablemente el gran proyecto es la Secretaría de Educación Pública, y con la Secretaría el esfuerzo que hace Laura Aguirre con este grupo, con este equipo de maestros. Entonces, este contexto de ruptura entre lo que conocemos como el antiguo régimen del porfiriato, la etapa armada y luego este proceso de reconstrucción nacional, lo toqué muy breve porque, insisto, lo he manejado en los otros artículos. Número uno. Y también ahí aprovechando, adelantándome, digamos, en términos generales, el espacio que yo tenía para poder desarrollar todas estas ideas, porque como ya sabemos es muy relativo, ¿no? Parece mucho, oye, son 30 cuartillas, pero igual a lo mejor no nos da para tanto, ¿no? Entonces, por esas cuestiones. Ahora, en segundo lugar, como lo comenté en mi presentación, el maestro Lauro Aguirre indudablemente es uno de los grandes pilares, de los grandes maestros, especialmente para el normalismo en México. Está claro que está el maestro Ignacio Manuel Altamirano, pero sobre todo ya para este proceso de la reconstrucción nacional está el maestro Lauro Aguirre, porque él hace, yo diría, la mayor contribución al normalismo a partir de la fundación de este proyecto que se llama Escuela Nacional de Maestros, que pervive hasta nuestros días. No es nada más unificar 3 normales, sino el proyecto a nivel nacional para formar de manera profesional a los maestros, que el México post-revolucionario, pero que el México del siglo XX requiere. Entonces, también debo comentarle que a partir de que él es el director de la revista, pero ahí mismo en la revista él escribe pues una buena parte de los artículos, porque como lo menciona él en el principio, dice, todos aquellos artículos que no tengan nombre son míos. Y no hay artículo, perdón, no hay número de la revista que no tenga artículos de Lauro Aguirre, yo diría el Lauro Aguirre escritor. Si eso no es importante, que de suyo lo es, también en esa revista encontramos el proyecto educativo, insisto, del normalismo, que él titula Lo que hemos hecho, y ese lo que hemos hecho es hablarnos de las escuelas al aire libre, y luego con ese proyecto de escuelas al aire libre, o también conocida como la Escuela de la Fronda, nos va a llevar al por qué tendría que cambiarse, por qué las escuelas normales tendrían que reformarse ya. Este es un artículo que además se publica en el Excelsior y que, a ver, y no quiero decir que porque ya se publicó en un periódico o en otro es más o menos importante, pero ese es un artículo fundamental para entender por qué surge ya con este título Escuela Nacional de Maestros,
que después, cuando se cumpla el primer centenario, en 1987, se le dará el título de benemérita. Entonces, bueno, eso lo tengo en otro artículo. Pero aquí, obviamente, como usted bien ha comentado, pues lo mencioné muy brevemente. La otra parte, sí, indudablemente, y le agradezco estas referencias bibliográficas que sin duda me ayudarán para abordar otros elementos, sobre todo desde la parte de que ya empecé a revisar, por supuesto, para este ejercicio, de la perspectiva de género, desde lo que se está haciendo por lo pronto en México a partir de la UNAM, de la UAM e inclusive de la Universidad Pedagógica. Ahí tenemos también algunos elementos importantes, y del Colegio de México. Breves, pero hay algo del Colegio de México que también revisé. En la metodología, a mí me interesaba mucho implementar la propuesta que nos hace Chartier. Específicamente Chartier, porque pienso que, a ver, evidentemente hay otras, obviamente conocer más autores, Peter Burke, por ejemplo, que están en esta escuela de los anales, son fundamentales y de alguna manera están en la misma corriente historiográfica. Pero a mí me interesaba en particular pasar por el tamiz de la propuesta de Chartier a esta revista en este artículo en particular. Y eso entonces también responde al orden que yo le di en el escrito a partir, en primer lugar, del análisis de los textos. ¿Qué dicen los textos? ¿Cómo están planteados? ¿Qué elementos están utilizando? ¿Cuál es el propósito de los mismos? El segundo, que tiene que ver con la historia de los libros. Y entonces, cuando Chartier nos habla de la historia de los libros, pues alude a ese soporte físico. Llámese libro, llámese revista, llámese periódico, o inclusive, como también lo comenté muy breve, la parte del soporte digital. Entonces, ¿qué características? Y eso nos lleva al objeto en sí. El objeto como tal, ese, insisto, que Chartier nos dice es la historia de los libros, cómo se refleja en esta revista llamada Educación. Y por último, las prácticas de la lectura, pensando en quiénes son los posibles lectores, para qué se está haciendo este escrito. Entonces, ese sería mi, digamos así, mi primer orden. Y mi segundo orden tendría que ver con, también como lo comenté, con las colaboraciones de las maestras en el orden en que van apareciendo. Yo decía al principio, bueno, ¿quién es la maestra? La primera maestra que escribe es la maestra Ana María Vargas. Ella escribe en el primer volumen, en el segundo número. En el primer número no hay ninguna mujer que escriba. Entonces, ese es el orden que yo voy planteando conforme van apareciendo. Y en el caso de la maestra Estefanía Castañeda, la dejé al final. Ahora sí que los últimos serán los primeros, ¿no? Porque pienso que de las maestras que están colaborando, es la más importante de entrada, porque es la que escribe 4 artículos, a diferencia de las otras maestras que solo escriben una vez. Pero no solamente es la cantidad de artículos, sino la extensión de los artículos. Son artículos muy largos y hasta donde, o el ejercicio que yo intenté hacer es reflexionar en un primer momento qué es lo que están escribiendo ellas, qué es lo que dicen ellas, y luego intenté hacer un ejercicio de análisis a partir de qué es lo que vemos hoy en la escuela primaria. Entonces, yo sé perfectamente, doctora, que usted es especialista en el porfiriato, como también nos dijo la moderadora, y su libro, entre otros, el de Laura Cuenca.
Y cuando usted me comenta, por ejemplo, que en el kindergarten se fundó en Orizaba en 1884, yo de entrada le creo. Ajá. Lo que yo puse ahí es lo que Estefanía Castañeda plantea. Cuando habla de Pestalozzi, cuando habla de Spencer y de Repsamen, entre otros, es le voy a llamar las referencias que ella utiliza. Y ahí, a ver, sí, podría ser que le cuestionáramos a la propia Estefanía, bueno, ¿sabes qué? Es que esto que tú estás planteando o estos que tú consideras como los fundadores no son. O ya hay otros ejercicios previos que responden a, ajá, pienso que ya sería otro momento que por supuesto podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, eso iría por ese lado. Ahora, en cuanto a esto que menciona los temas novedosos del porfiriato, sin duda el porfiriato pienso que es un periodo que lamentablemente no se ha terminado de entender, porque generalmente se le considera, se le califica inclusive como uno de los peores momentos de la historia de México, quizá si se le ve desde el ámbito político, pero obviamente no podemos hacer una generalización porque entonces caemos en un falso juicio. Independientemente de que en la política o en la cuestión democrática, pues sí nos quedó de ver muchísimo. 8 reelecciones, pues no son cualquier cosa. O sea, fue lamentable en esa parte política. Sí tenemos esa parte educativa donde se dan los grandes avances. A ver, yo pondría 2 pilares y no son los únicos, porque ahí están los congresos nacionales pedagógicos, ¿no? Pero la fundación de la Universidad Nacional de México y con ella, a ver, la fundación de la primera normal, que fue la Escuela Normal de Varones de la Ciudad de México en 1887. Entonces son grandes proyectos que surgen en el porfiriato y que no hay en otro momento. A ver, después habrá otros momentos, antes y después, que sí también hay otros proyectos nuevos, pues la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, indudablemente es un gran proyecto. Ajá. Pero en el porfiriato, el hecho de tener más de 30 años de un régimen nos dio una estabilidad que ayudó en esa parte cultural, en esa parte inclusive educativa. A ver, ¿que ya fue el proyecto perfecto? Claro que no, había que hacer todavía más cosas, ¿no? Pero ahí indudablemente se dio un gran avance. Ahora, yo decía en la presentación que esta revista es importantísima por varias razones, porque se trata de una revista especializada en temas de educación, desde el preescolar hasta el nivel universitario, pasando por todos los niveles educativos que en ese momento se conocen. Pero además, el hecho de que no son, a ver, parece que estoy hablando de grupos distintos, pero para mí es muy significativo que el equipo de trabajo, que parece que, a ver, que de inicio es un equipo de normalistas, son normalistas universitarios. Hoy, lamentablemente, esto se ha perdido, porque, a ver, al final, pues, somos tantos que por un lado quedan los normalistas y por otro lado quedan los universitarios y parecería que estamos hablando inclusive de profesionistas o profesionales así, totalmente divorciados, cuando en ese momento formaban parte de. A ver, aquí parece que me voy a desviar un poco. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Maestros, pero tengo la licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestría y el doctorado en la universidad. Es decir, he estado como maestra, como alumna, perdón, en las 2 instituciones y he estado como maestra en las 2 instituciones. Ajá. Y créame que una de mis grandes inquietudes es entender, ya estoy revisando trabajos como los de Gabriela Cano, que nos dice o que nos tratan de explicar en qué momento las normales se divorciaron de las universidades. Caso concreto,
de la Universidad Nacional de México, en ese entonces. ¿No? Y entonces, a ver, el objetivo de esta revista es difundir y tratar, le voy a llamar, difundir, por supuesto, el conocimiento, pero tratar de ser un recurso práctico para los maestros en servicio, dado que precisamente porque acabamos de terminar una etapa armada, no hay los suficientes maestros, le voy a llamar, formados para que puedan atender la demanda. Es decir, hay muchos maestros, como lo mencioné, que son habilitados, y el gran requisito para ser habilitado como maestro, sobre todo educación elemental, es que sepa leer y escribir. Si esta persona sabe leer y escribir, no digo que se le da el título, porque no era así, pero se le autoriza para que pueda dar clases. Esto lo sabían maestros como Laura Aguirre, por eso esa inquietud de queremos que esta revista se publique y se difunda a nivel nacional para que los maestros puedan, o si no pueden acceder a la escuela normal, por lo menos a partir de una revista, puedan tener pues, lecciones, le voy a llamar prácticas, de cómo pueden desempeñar su práctica profesional. ¿Por qué? Porque no pasaron por una escuela normal. Entonces, ese era el sentido de la revista. Difundirse, de hecho, sí, no hay el dato, yo no lo tengo en la revista, no aparece el dato de cuánto es el tiraje de la revista, pero lo que sí se plantea es que se va a difundir a nivel nacional utilizando la infraestructura que tiene Herrera Editores, que es imprenta, que es librería especializada en textos educativos, y que inclusive aunque los maestros no estén suscritos, se les va a mandar la revista. O sea, en una primera intención era, recibe el material, ocupa el material, porque sabemos que te va a ser muy útil. Ajá. Y después, conforme van pasando los números, también llega un momento que dicen, bueno, les pedimos a los maestros que si no se van a suscribir, que regresan los números, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención porque me queda claro que entonces no están saliendo las cuentas. Sí hay yo diría una intención de querer ayudar, de hacer una labor altruista, pero al final el negocio es el negocio, ¿no? Y la editorial requiere recuperar la inversión que está haciendo en ese tiraje. Entonces, por ahí iría el sentido, pienso, es decir, de compartir las experiencias de los que sí sabían con la inmensa mayoría de maestros que no sabían, y ahí lo vincularía con lo que nos dice Chartier de una lectura intensiva y una extensiva, ¿no? Es decir, en este caso hablaríamos de una lectura intensiva. Esta es la revista, le voy a llamar así, forma parte de la biblioteca de tu libro de cabecera. Inclusive en algún momento se plantea, oigan, en lugar de que tengan las revistas sueltas, les podemos vender el tomo encuadernado. ¿Por qué? Porque va a ser una lectura recurrente en esa práctica profesional, ¿no? Y bueno, esto que comentaba de el método onomatopéyico, precisamente la lectura de Carmen Ramos, lo que nos plantea es, a ver, como todo método y como toda propuesta, indudablemente tendrá bondades, pero la propuesta es hacer un lado ese método y entonces hablar de un método que plantee no las sílabas, no los sonidos como tal, no la unión de, sino un análisis estructural de ideas. Curiosamente, de hecho, a ver, no hay curiosidades en la historia, en todo caso habría causalidades. Ese método está vigente hoy. A ver, no se dice, es el método de la maestra Carmen Ramos, pero la Secretaría de Educación Pública en el enfoque de la enseñanza del español hoy plantea partir de frases, de ideas concretas para que el niño analice ideas. Porque hasta ahorita, a ver, no hay nada escrito así como en la piedra, pero parece que hasta ahorita es una propuesta de lectura que parece que da mejores resultados con respecto a la comprensión. Porque una cosa es que el niño logre descifrar signos, grafías,
y otra cosa es que las logre comprender. Y entonces eso me llevaría ya para ir cerrando. ¿Cuál fue el criterio para presentar a las autoras? Bueno, esto que le comento, el orden en que fueron apareciendo en los distintos volúmenes. ¿Había exámenes escritos? Pues sí hay un artículo ahí que habla del examen de una alumna en la escuela normal. Pero es un artículo. No hay una sección, porque de hecho la revista no tiene secciones en cuanto a qué tipo de exámenes están haciendo y si hay exámenes o no y cómo se hacen. Al respecto no hay. Sí, por supuesto, datos biográficos. Encontré datos biográficos, como dije, de Estefanía Castañeda, un poco, que es la que más se ha trabajado de estas autoras, y un poco sobre Carmen Ramos. Ajá. Es decir, cuándo nació, dónde nació, quién era su familia, qué estudió. Las dos pasaron por la escuela normal, por supuesto. Y sí, en parte de su biografía nos hablan de esto que usted nos comentaba, de que casi hacia el final de la etapa armada, en 1917, se forma, le voy a llamar una comisión o algunas comisiones de maestras que viajan, sobre todo, bueno, ahí las referencias a Estados Unidos, para obviamente pues, abordar temáticas educativas, no solamente en México, sino en lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que en términos generales podría plantear. Muchas gracias. Se le fue la luz a la moderadora otra vez. Parece que hoy es un día en el que nos falta la luz a todos y cuando no es la luz es el internet. Discúlpenos. Muchísimas gracias a Milada por un excelente comentario. La doctora Milada Bazán. Muchísimas gracias a Raquel Díaz Galván por su respuesta. Es momento de abrir a preguntas de público. No sé si Sergio Ortiz Briano esté conectado y quiera hacer su pregunta a viva voz o leemos la pregunta que puso en el chat. Sí, bueno, usted puede leerla, por favor, doctora. Bueno, dice, me parece un tema muy interesante y un esfuerzo de trabajo muy valioso. Estoy de acuerdo que requiere elementos de contexto histórico en general y en particular me gustaría saber si ha considerado incluir elementos relacionados con las maestras. Detalles de quiénes son, dónde se formaron, de dónde vienen, cuál es el antecedente de su participación en esta revista, una convocatoria, etcétera. Finalmente, precisar un poco más qué tipo de estudio es y si se trata desde la perspectiva de género o es un estudio de mujeres. Y ahí concluye el comentario preguntas. Creo que es buen momento para que juntemos más preguntas del público. En el chat no tenemos más preguntas hasta donde alcanzo a ver. Elvia Montes de Oca, adelante, por favor. Bueno, espero me escuchen bien. ¿Sí me escuchan? Sí, se oye bien. Gracias. Felicidades por el trabajo y sí me interesó mucho y coincido con algunas cosas con Milada, incluso con las preguntas que está aquí. Dices tú que ya escribiste varios artículos donde sí se contesta lo que Milada planteaba, pero yo creo que cada artículo debe de ser independiente de los otros. Luego entonces yo tendría que leer los otros para poder entender y eso no es válido. Aun cuando entiendo la extensión del artículo, que hay que decir en poco mucho, pero hay que decirlo de tal manera que al lector no le queden tantas preguntas como le quedaron a Milada. Contextualizar históricamente la revista no está, y es importantísimo. Ahí está la SEP, aunque dices tú que no tuvo mucho que ver con este proyecto, pero ¿cuál era el proyecto entonces? Ahora, sí se escoge a las mujeres,
Pero yo también quisiera saber, y los hombres quienes escriben, seguramente que los pedagogos de la época, al menos mencionarlos, y cuáles son los temas que abordan, para comparar un poco cuáles son los que ellas y ellos, tal vez sean temas afines o temas diferentes, no lo sé. Y otra, sí, más que resumen, análisis. Es decir, a partir del resumen de lo que dice el artículo, ahora viene el análisis y la contextualización, tanto teórica, pedagógica como histórica. Porque si no, me quedo volando. Muy bueno el artículo, muy bueno el tema, pero sí repito, entonces te tengo que buscar los otros artículos para poder entender cabalmente este. No, cada uno es completo. Gracias, felicidades. Muchas gracias, Elvia. Tenemos otra mano levantada que vi hace un ratito y ahora no la encuentro. Creo que era Iván Pinto, me parece. Sí, Iván Pinto, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad del seminario. Mi comentario es de que el tema es muy interesante, pero escuchar ahorita los comentarios de la doctora Milada Bazán, que siempre he leído, de la doctora Elvia, y seguramente ahorita que escuchemos también al doctor Escalante, son muy interesantes, son formativos. Agradezco porque yo intento hacer trabajo también en relación a maestros, a normales rurales, y con estas ideas y planteamientos que acaban de hacer, pues a uno lo va formando. Les agradezco. Ese es mi comentario y felicidades a la compañera que hizo el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Tenemos a María Elena Cruz, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, Muy se oye bien. bien. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, yo tenía una duda también, obviamente, pues felicitar a la doctora Raquel por la, pues, la presentación que nos ofreció hoy. Y yo quería un poco profundizar en algo que ya también se había preguntado un poco acerca de esta aceptación, circulación, un poco el impacto, pero como decía la doctora Milada, si no es posible conocer el tiraje y que la doctora Raquel nos comentaba que bueno, también ahí hay algunos datos sobre la suscripción o la aceptación de los profesores. Más allá, ¿pudo haber tenido algún impacto a nivel social, un poco a nivel regional? Sobre todo porque, como comentaba la doctora Raquel, después de este periodo de la revolución, el país en crisis social, crisis económica, también escolar, pues bueno, no sé qué tanto pudo haber la revista tenido este impacto, no solamente en los profesores, ¿no? Sino como, no sé, en algún tipo de situación social y dependiendo también de la situación social de cada región del país, ¿no? Porque también me imagino que pudo ser distinta la aceptación o la circulación, porque bueno, claro, es todo un tema, ¿no? Saber la circulación de los papeles y las publicaciones, pero bueno, no sé si por ahí la doctora Raquel ya tenga alguna información. Es eso, gracias. Muchas gracias, María Elena. Voy a dar la palabra a la doctora Raquel Díaz para que pueda contestar esta ronda de preguntas. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias de antemano por sus preguntas y comentarios. Sí, a ver, me interesaba revisar a las maestras en particular. Sí, por supuesto, hay indudablemente, a ver, algo que no comenté ni en la presentación ni en el escrito. Cada número tiene aproximadamente entre 12 y 15 artículos. De esos 12, 15 artículos, pues imagínense, hay, no sé, en el primer número, los 15 artículos son de maestros, distintas temáticas. En el segundo número, también algo raro dentro de la misma revista, son 3 artículos de mujeres y los otros, digamos, 11 son de hombres. Entonces, hay ahí una, si lo pongo en balanza, pues obviamente está totalmente desequilibrado. Y ahí yo desconozco por qué ocurre eso. En la revista se dice en cada número
que las páginas, el espacio de la revista está abierto para cualquier colaboración, siempre y cuando obviamente se considere pertinente. Entonces había la invitación para escribir, pero todavía, o sea, no era en automático que se iba a publicar lo que, si es que alguien enviaba, ¿no? Hay, por supuesto, a ver, ¿qué les puedo decir de los autores? Que uno de los autores que escribe más y sobre distintas temáticas es el maestro Alfredo E. Uruchurtu. Pero está Gregorio Torres Quintero, pero está Laura Aguirre, pero está Rafael Santamaría, pero está Manuel Barrón. Ajá. A ver, son algunos de los autores. De hecho, he comenzado a revisar los textos de Gregorio Torres Quintero. Y esto que nos decía la doctora Milada, ¿no? Bueno, hay varios artículos, ese en particular que refirió la doctora, la Escuela de Negros. Ajá. Es un artículo importantísimo que requiere revisarse con calma, ¿no? De qué va, qué está planteando, qué es lo que le interesa. Entonces, no sé, a ver, Alfredo E. Uruchurtu, por ejemplo, que es, como dije, uno de los que más escribe, plantea una metodología para la enseñanza de la historia en 10 lecciones. Entonces, fíjense, durante 10 números de los 13 que tuvo la revista, él escribió Metodología de la Historia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Además de traducciones que hace de distintos idiomas, sobre todo del alemán, enfocadas a la educación. Ajá. Pero, a ver, tiene razón, a ver, y sí, para mí es muy importante y agradezco estos comentarios. Y lo voy a tomar muy en cuenta, doctora Elvia, en el asunto de que está bien, cada artículo debe tener su contextualización por lo pronto, para dejar claro de qué va, en dónde va y por qué va. Ajá. Yo, insisto, no quise obviar mucho, pero bueno, tampoco se trata de eso y considero pertinente esto que usted menciona. Lo tendré muy en cuenta, por supuesto, para lo que pienso seguir indagando, ¿no? Que tendría que ver con el contexto y bueno, eso que me decía, ¿no? De quiénes son los maestros. Obviamente, no sé, Leopoldo Kiel, son algunos autores que por supuesto tenemos un poco más de información y hay otros que no mucha y que habría que buscar. Yo, por supuesto, he tenido la intención de acudir al archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, pero ustedes recordarán que se ha estado moviendo de un lugar a otro, finalmente llegó al Archivo General de la Nación, pero también ya se vino la etapa del encierro y bueno, no es muy recomendable, por más que nos guste, acudir a los acervos ahorita, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, tengo la intención de acudir, entre otros, a ese archivo, porque pienso que es ahí donde deben estar los expedientes de estos maestros de ese momento y qué información podemos obtener de ellos que nos ayuden a entender quiénes son y qué están haciendo en ese momento, ¿no? Los análisis, sí, por supuesto, hacia ahí van. No se trata solamente de copiar o de hacer un resumen o una síntesis de. Nos interesa, obviamente, no solamente la contextualización, sino el análisis a partir de algunos referentes o de algunas categorías. Evidentemente yo pondré mayor atención en eso porque hice un análisis a partir de esto que Chartier nos plantea como parte del utillario. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo?
además o independientemente de para qué está escribiendo, para quién está escribiendo. Pero me queda claro que todo es perfectible, ¿no? Que todo se puede mejorar y obviamente habría que cuidar más en eso. Con respecto a la circulación, como ya comenté, bueno, no hay un dato, por lo menos en la revista, que nos diga de cuánto fue el tiraje. Lo que sí sabemos es que Herrera Hermanos tenía imprenta, tenía obviamente librería y tenía una red de distribuidores por todo el país. Pero independientemente de la red de distribuidores a partir de estos que eran agentes de venta, aceptaba o enviaba por correo postal. Entonces había que pagar, a ver, pensando quizá en esa parte regional, yo lo que he encontrado es que la revista se mandaba sobre todo a las capitales, a las capitales de los estados, y que quizá ahí los maestros interesados pues podían acudir, no sé si habría una sucursal como tal en la capital para que allí acudieran a recibir la revista. También sé que además de las capitales se enviaba a las oficinas, pocas o muchas que hubiera, de educativas, sobre todo de nivel básico, y que por ahí también, a partir de las oficinas de educación, se repartía entre los maestros, pero cuando hablaban de suscripciones, que podría ser semestral o podría ser anual, inclusive hablaba de costos, si era semestral era $5.50 la suscripción, y si era semestral eran $6, y si era semestral era $5.50, ¿no? Esas ya se enviaban sobre, ahora sí que, dirección específica, ¿no? Entonces alguien que ya se hubiera suscrito y que hubiera pagado, ya se le enviaba, ya se le podía enviar directamente a la dirección que planteara, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he investigado en ese sentido, y eso es lo que yo podría decir por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Tenemos tiempo para una nueva ronda de preguntas, comentarios. No veo las manos. Ah, sí, Eugenia. Sí, muy breve. Muchas gracias, Raquel, por tu trabajo. Es muy interesante. Bueno, quizás yo nada más te sugeriría, además de lo que te sugiere Mílada, que pongas esta revista en contexto con otras publicaciones pedagógicas de la época, que pongas a las mujeres en contexto con los hombres que escriben en la revista. Y un comentario muy general que es, o sea, sobre todo viniendo de alguien que ha estudiado mucho la historia de la normal y tal, y la historia de la enseñanza. Nos sorprendemos todo el tiempo de, es que así sigue siendo hoy, ¿no? Es que tal o cual innovación, es que ya era muy avanzado para su época, ¿no? Y tu artículo está lleno de ese tipo de comentarios. Lo cierto es que, pues, la pedagogía contemporánea, la nuestra de hoy, tiene sus fundamentos ahí. Entonces, es que nosotros somos parte de esa pedagogía. No es que hemos avanzado tanto y seguimos siendo, no, los fundamentos de nuestra pedagogía contemporánea están ahí. Por eso parecen algunas cosas tan cercanas, ¿no? Pero no es que los de esa época ya eran avanzados como nosotros, ¿no? Sino que no, seguimos siendo parte de esa renovación pedagógica de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Entonces a veces esas expresiones de admiración, pues más bien habría que admirarnos de cómo en el presente seguimos pensando así, no tanto de que, mira qué avanzados eran aquellos, ¿no? O sea, realmente somos en la larga duración, muchos aspectos de nuestra pedagogía moderna se fundaron en ese periodo. Nada más por lo pronto. Muchas gracias por tu participación en el seminario. Gracias a Mílada también por sus comentarios. Muchas gracias, Eugenia. Amalia Nibón, sería interesante conocer las relaciones o interacciones del equipo de trabajo de la revista
tal vez con información de las editoriales. No sé si Raquel quiere hacer algún comentario sobre eso. Me parece que ya no hay más preguntas de momento. Claro. Sí, bueno, esto que amablemente nos comenta Eugenia, también lo podríamos explicar de otra manera, ¿no? A ver, ejemplo. Sobre todo desde el ámbito histórico, cuando hablamos de cambios políticos, son cambios que los podemos hacer de manera inmediata, ¿no? O sea, a propósito del bicentenario de la consumación. Teníamos un imperio y una vez que el emperador abdica, se establece un gobierno provisional, llámese triunvirato, y digamos así, al siguiente día se establece la primera república o la república. Es decir, es un cambio político que relativamente se puede hacer de un día para otro. No sé, un cambio económico. El peso el día de hoy está con respecto al dólar a 20 a 1, pero quizá mañana, espero que no, pues ya de un día para otro, mañana ya amanece a 25. Entonces ese es un cambio económico inmediato. Un cambio en el ámbito que nos compete, que nos tiene el día de hoy, que es un ámbito, en el ámbito educativo, que tiene que ver con la parte ideológica inclusive, no se hace de un día para otro y por decreto. Porque si vemos el México de hace 100 años, si yo les pusiera una imagen de hace 100 años, pues veríamos una plaza de la Constitución diferente, no solamente en algo tan elemental como sería, bueno, los transportes de la época, ¿no? El tren de mulitas que pasa al tranvía eléctrico y quizá por ahí unos primeros vehículos, ¿no? Y si pongo la imagen del día de hoy, pues obviamente ya podríamos decir, nos hemos modernizado. Sin embargo, cuando lo vemos desde el ámbito de la escuela, pues esos cambios evidentemente son muy lentos. Son muy lentos y pienso que eso es importante, sobre todo para nosotros más fácil, pero quizá para los alumnos comprender que ese tipo de cambios lleva muchísimo tiempo, independientemente de que estemos hablando de un plan de estudios que se llame así o que se llame así. Y sí, por supuesto, estos fundamentos pedagógicos responden, como ya se ha dicho varias veces, a un contexto histórico en particular, y obviamente esto deberá tener su propio proceso. Y esos procesos evidentemente son más largos y son, por supuesto, más lentos. Las interacciones de los maestros con las editoriales. Varios de los maestros que participan en los equipos o en el equipo tanto de editores como de colaboradores son maestros que están en las dos instituciones, que dan clases en la normal y que dan clases sobre todo en la Facultad de Altos Estudios. Varios de ellos. Hay otros que están exclusivamente en la Escuela de Altos Estudios o están exclusivamente en las escuelas normales. Entonces, eso es un poco, y diciéndolo así muy, muy breve, la forma en que se vinculan estas instituciones en un primer momento. Y la otra, sí, por supuesto, por eso yo ponía la imagen de uno de los textos de la maestra Carmen Ramos. Carmen Ramos, como autora de varios libros de lecturas, esos libros de lecturas inclusive están anunciados en los libros especializados que ha publicado la editorial Herrera. Entonces yo no descartaría esa idea, dado que se trata de un esfuerzo de unos particulares. Debo agregar que sí aparecen ahí 2 artículos de Vasconcelos. Uno de ellos se retoma, y ahí se pone la referencia, se retoma de la revista El Maestro. Y la otra es una colaboración de Vasconcelos ahí, pero Laura Aguirre es muy claro en sus palabras de introducción a la revista cuando dice: este es un esfuerzo de particulares
que nada tiene que ver con la autoridad oficial. Y que sin embargo, sí nos favorecen con sus colaboraciones, se las agradecemos, pero es responsabilidad de ellos, es decir, de lo que ellos plantean, ese artículo. Entonces, están en ese contexto de la reconstrucción, e indudablemente el gran proyecto de la Secretaría de Educación, y aunque hay colaboraciones de Vasconcelos o de Aaron Sainz, por ejemplo, entre otros, Laura Aguirre insiste en que es un esfuerzo de particulares que tiene la intención de ayudar a los maestros en servicio. Es una revista dedicada a los maestros en servicio, por eso que ya comentaba, porque muchos de ellos no tuvieron la formación de maestros y sin embargo ya están al frente de los grupos. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Parece que la Comisión Federal de Electricidad decidió que nuestra moderadora oficial, Nayade Monter, haga el cierre de la sesión. No veo ninguna mano levantada. Adelante, Nayade. Muchas gracias, Ariadna. Bueno, pues antes de cerrar, si ya no hay otra pregunta, se hace extensa la invitación para la próxima sesión, que será el día 28 de septiembre, igual a las 16 horas, con la ponencia titulada Las maestras de Tlaxcala, perfiles del México postrevolucionario, expone Manuel Rejón y comenta Carola Sepúlveda. Por mi parte sería todo. Agradezco a la doctora Raquel Díaz Galván y a la doctora Milada Bazán por compartir su trabajo y sus comentarios en esta sesión. Agradezco también a todas y todos los participantes del día de hoy. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde.